Pues es noche de martes y lo que toca es nuestro debate de actualidad. Vamos con el último debate del año. Después tenemos ese parón navideño y continuamos temporada después del Día de Reyes. Pero aparte de ser el último debate del año, es el último debate de la década. Aparcamos la década, ya comenzamos con nuevo dígito para el próximo año. Y queremos conocer cómo se encuentra Medina después de estos 10 años, estos últimos 10 años. Esta noche nos acompaña Jesús Ramón Rodríguez, que ha formado parte, precisamente, políticamente hablando, de esta década. Jesús Ramón, buenas noches. Buenas noches, Javier. Nos acompaña Julián Rodríguez Santiago, que también políticamente ha formado parte de esta década. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si es casualidad, pero siempre que viene usted aquí a la televisión por alguna cosa, por alguna razón u otra, al día siguiente, a los 2 días, Juan Madrid, deportivamente pasa algo en el país. Mañana tenemos el clásico. Usted, como colegiado que fue en su momento, ¿llevaría adelante el partido? ¿Le anularía? Yo lo de escuchar al Bosque, yo no lo hubiera suspendido en su momento. Yo creo que el fútbol tiene que estar por encima de la política, porque como empecemos a cambiar los acontecimientos deportivos por acontecimientos políticos, yo creo que estamos sentando un precedente que no es bueno. Yo sinceramente no lo hubiera suspendido. Yo creo que esos chantajes en base a otra serie de cosas, yo creo que están por fuera del fútbol o fuera del deporte, y el deporte es una cosa que yo creo que tiene que ir por su propia marcha, y yo creo que el que se suspendiera el partido y se haya propuesto para mañana, decía del Bosque que se les ha dado tiempo a calmarse. Yo doy otra versión. Yo creo que se ha sentado un precedente que puede ser importante para otros que quieran hacer ruido en un momento determinado y aprovechen el fútbol. Yo no lo hubiera suspendido. El deporte tiene que ir al margen de la política. Menudo patata caliente que tiene el colegiado mañana, por lo que pueda pasar ahí, por si se invaden el terreno, por si no le invaden, pueden pasar muchas cosas. José Manuel Sánchez ha formado también parte, por supuesto, de esta década como empresario que es de Medina del Campo. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entramos en debate, vamos a ir poquito a poco tomando el pulso. Jesús Ramón, ¿hay mucha diferencia de la Medina del Campo del año 2019, rozando el 2020, que la del 2010, cuando comenzó la década? ¿Está Medina muy cambiada o no? Hombre, muy cambiada, yo creo, bajo mi punto de vista, que no. Infraestructuralmente, pues se ha construido muy poco. Es decir, que hace años, pues Medina no tenía esos barrios como tiene, o esos edificios como les hay ahora mismo, pero vamos, creo que lo que es urbanísticamente no ha ido a más Medina, porque creo que llegamos ya a un tope. Y luego, pues a nivel de políticamente, las gestiones que se hicieron o se dejaron de hacer, pues claro que sí, porque hace 10 años creo que había unos presupuestos muchísimo más grandes que ahora. Es decir, que eso el ayuntamiento o los gestores del ayuntamiento sí que lo han notado, porque tenían más dinero pues, para invertir, para gastar, para infinidad de temas que hay, ayudas deportivas, culturales. Yo ahí sí que he notado que hay diferencia, pero ya te digo que lo otro pues es el día a día, y lo que sí que es verdad que nos vamos haciendo ya cada vez más mayores. El que sí que ha estado parte del grupo de gobierno ha sido Julián Rodríguez Santiago, que de los 10 años, 8 ha formado parte del grupo de gobierno. Señor Rodríguez Santiago, Julián, ¿está muy cambiada Medina o prácticamente está igual que hace 10 años? Yo creo que sí que está cambiada. Yo no soy de aquí de Medina, como todos saben, soy de Valladolid, llevo 20 años o 22 años en Medina, y los últimos 10 años, pues yo creo que hemos asistido a un cambio, pero que no es un cambio de Medina, es un cambio en general. El cambio viene, ahí lo ha dicho Mon, sin quererlo decir, ha dicho, somos 10 años más mayores, pero es que somos 10 años más mayores de verdad, porque el otro día tenía yo una estadística de población. En los últimos 10 años ha nacido muchísima menos gente de la que se ha muerto, lo cual quiere decir que somos, como población, somos más mayores. Ahí unimos que la juventud ya no se queda aquí a trabajar, sino que la juventud lo que hace es que a los 18 años se va a estudiar a Valladolid, se va a estudiar a Salamanca, se va a estudiar a Madrid, y posiblemente esa juventud ya no vuelva por aquí. Entonces, yo creo que es un tema que es preocupante, el tema demográfico. En eso sí que ha cambiado. Ha cambiado en el año 2010, en el 2011 empezaríamos la década, o en el 2010, el 1 de enero de 2010 empezaríamos la década. En aquel momento asistíamos a una crisis sin precedentes del ladrillo,
que hizo daño en toda España y en todo el mundo. Es una crisis, la crisis financiera aquella hizo mucho daño en todo el mundo. En España se acrecentó con el boom de la construcción que hubo entre los años 2003 y 2009. Y entonces aquí en Medina fuimos víctimas de esa crisis, pero aún en mayor medida, porque dependíamos con sectores secundarios de la construcción, como es el de la madera y el del mueble, y a nosotros nos asoló mucho. Cuando empezamos la década aún había empresas de mueble, había mucha gente trabajando en el mueble, la juventud tenía trabajo en el sector del mueble, pero actualmente pues todas esas empresas han ido paulatinamente cerrando. Yo no sé si quedan algunas, si quedará alguna, pero muy poquitas. Y eso yo creo que el escenario de Medina del año 2010 al que tenemos actualmente, una población envejecida, con un sector como el del mueble, en el cual había depositadas todas las esperanzas, o estaba depositado todo el interés de Medina, pues nos vemos con una crisis que nos lleva absolutamente por delante. Y luego pues ha habido más cosas en estos 10 años, cierres de empresas emblemáticas o de reducciones de empresas emblemáticas, como puede ser MADE, o como puede ser otra serie de cosas, como el mercado de ganado, pues por los hábitos y más cosas que hay. Yo creo que sí que ha habido un cambio, pero un cambio que no es que lo ha experimentado Medina, es que lo han experimentado todos los pueblos yo creo que de España, y en esta zona de Castilla en mayor medida, para no extenderme más. Sí, ahora porque tenemos mucho tiempo para hablar del tema. Señor Sánchez. Cambios, ha habido cambios, claro que los ha habido, pero yo creo que se podrían resumir con una frase, que ha sido, o que es: Medina durante estos 10 años perdió fuelle, mientras que a principios de la década de los 10, Medina podía ser una población de 20.000 habitantes que podía tener una cierta pujanza y que parecía que podía mantenerse, como bien ha dicho Rodríguez Santiago, demográficamente, y podía tener una pequeña, muy pequeña industria que necesariamente había que apoyar y promocionar para que pudiera adaptarse al primer cuarto del siglo XXI que estamos viviendo ahora. Pues eso no ha sucedido, ¿no? Entonces Medina ha sido una población que se ha adaptado mal al siglo XXI. Creo que llegamos tarde a Internet, nuestra fibra óptica no llega, es decir, no nos hemos subido durante esta década al carro de la historia. Hemos mantenido las estructuras que teníamos en el 10, pero no son las mismas estructuras que teníamos en el 10, son las que seguimos conservando en el 20. Y por lo tanto yo creo que esta década para Medina del Campo ha sido una década perdida. Señor Rodríguez Galván, una década perdida. ¿Estaba usted como un poco asintiendo según estaba hablando? Hombre, yo creo que no hay que profundizar tanto de que ha sido una década perdida, porque bueno, yo analizo estos 10 últimos años de Medina y ha habido temas muy importantes. Sí que es verdad que a nivel industrial, pues Medina tiene ahora mismo 3.000 y pico parados, que era lo que no hubo. Medina, su historia han sido altos y bajos. A lo mejor estamos pasando ahora un ciclo o una época baja, y sí que es verdad, bueno, José Manuel, él lo ve en otro prisma como es un empresario. Sí que es verdad que bajas a Medina y ves una cantidad de comercios emblemáticos en Medina cerrados. Ya no te digo, vas a los polígonos y pasa lo mismo. Pero bueno, en su día, yo no me acuerdo si fueron 15 o 18 años cuando se abrió el polígono Escaparate, también el polígono se realzó. Medina tiene 3 polígonos. Está entablado geográficamente muy bien, como decimos. Pues también le doy la razón a José Manuel. A lo mejor hemos llegado tarde en el siglo XXI, porque hay poblaciones semejantes a Medina en 100 kilómetros que sí que han crecido un poquito más. El tema es complicado a nivel nacional, no es una región como Castilla. Yo creo que a nivel nacional está el tema fastidiado, ¿no? O a nivel europeo. El tema, la mano de obra, pues antes íbamos todos a la mano de obra. Sí que es verdad que
ahora hay máquinas que lo suplen, pero la mano de obra que tenemos por esta zona viene gente de fuera de España, es decir, que a lo mejor el español no lo ha querido, a lo mejor vamos a pagar también las consecuencias, pero vamos, yo creo que Medina ha cambiado, como es el día a día no lo vemos tan profundamente, pero bueno, ¿cómo no va a cambiar Medina en 20 años? En 20 años y en 10 años sí ha cambiado, te digo, sobre todo la natalidad, Medina va bajando, a nivel industrial, Medina ya no hay esas empresas cuando vinieron 3 o 4 empresas, Medina pues hemos bajado hasta deportivamente. Señor Rodríguez Santiago. Yo no sería tan catastrofista como José Manuel, que es una década perdida, no es una década perdida. Esto ha pasado en todas las poblaciones, quitando las grandes ciudades y quitando los pueblos limítrofes, pues como puede ser en Valladolid, el caso de La Flecha, el caso de Laguna, que son poblaciones que han absorbido población de Valladolid. La verdad es que Medina no es más que la consecuencia que ha tenido otra serie de poblaciones, agravada por lo que decíamos, que dependíamos en exceso del sector del mueble, y ese sector del mueble pues ha mandado mucha gente al paro y ha provocado pues que esta crisis económica pues que se ha dado, que estamos arrastrando las consecuencias a día de hoy, porque en estos años la construcción, porque a veces hablamos de la intervención pública, pero yo iría a las manos privadas, y la mano privada no se ha invertido en construcción porque se construyó en 8 años lo que se tenía que haber construido en 30. Entonces estamos pagando las consecuencias de aquella crisis económica. Pero yo no sería tan catastrofista. Nosotros no somos ni peor ni mejor que lo que ha pasado en todos los sitios. Yo creo que es verdad que no nos hemos adaptado a los nuevos o a los tiempos que han venido. Dependíamos en exceso de un sector como era el del mueble, y quizá en aquellos años de bonanza de la economía, pues a lo mejor debimos poner los huevos en más de una cesta para que si ocurrían este tipo de cosas no nos llevara tan por delante, pero estamos a tiempo de reaccionar. Medina del Campo, el auge de Medina del Campo estaba basado en 2 o 3 pilares. Uno, el del mueble, como decíamos; otro era el tema del ser cabecera de comarca, lo cual hacía que los domingos y que pues todos los pueblos de la comarca tuvieran a Medina como su referencia con el tema del comercio. Y luego, por último, tenemos una empresa de MADE, el tema de la hidrometalurgia, que ha sido un sustento importante para la comarca de Medina. Esto unido a más cosas, no nos olvidemos que el mercado de ganados tradicionalmente pues era un centro neurálgico aquí en Medina, y que se ha ido perdiendo fuelle hasta el punto de desaparecer por los nuevos tiempos. La estación de trenes, que era también un punto neurálgico. Yo, cuando antes de vivir en Medina estudiaba geografía, pues Miranda de Ebro, Venta de Baños y Medina del Campo eran 3 referentes de España, y ya no lo es. Teníamos el cuartel de los militares, que ya no está, teníamos la central de Banesto, que ya no está. En fin, hemos ido perdiendo cosas importantes en Medina, y pese a eso Medina no ha perdido población, porque dicen, ¿hemos perdido población? No, con respecto al año 97 tenemos los mismos habitantes, los mismos hace 20 años. Sí que es verdad que hay una población extranjera que aproximadamente está en torno a 900 personas, que no estaba entonces. Pero no hemos perdido población, o sea, no estamos en el caso Béjar, por ejemplo, le pasó algo parecido a lo que Medina, dependía del sector del tejido, hubo una crisis importante, pues por todo el tema pues, de los chinos y demás, pues toda una crisis importante, y pasó de tener de 18.000 habitantes a tener 5.000. Eso no ha pasado en Medina. Eso no ha pasado en Medina. Afortunadamente, creo que no tenemos que ser tan catastrofistas como todo esto. Creo que tenemos que adaptarnos. Los tiempos que vienen son los tiempos peliagudos, y tenemos que adaptarnos a ello. El comercio ya no va a ser el comercio tradicional, ya todos lo estamos viendo. Las generaciones jóvenes compran por internet, y cada vez en un porcentaje más grande. El que haya locales cerrados no es por culpa de los políticos, ni es por culpa, es porque vas a Valladolid y hay locales cerrados en la calle Santiago, en la calle Mantería. Vas a Madrid y hay locales en calles emblemáticas de Madrid, muchos locales cerrados, porque los hábitos de consumo están cambiando y la gente compra más por internet. Entonces, o nos adaptamos a eso o lo vamos a pasar francamente mal. Entonces, bueno, pues hay un cúmulo de cosas. Yo no es que tenga la varita mágica, pero creo que hay una serie de soluciones que se pueden afrontar, y eso es un cambio que se ha ido produciendo paulatinamente durante todos estos años, y que a nosotros nos ha afectado mucho más, porque vivíamos de vender, vivíamos de los domingos. Si tú cierras el mercado, cierras los bancos los domingos, que se dejó de dar, pues la gente deja de venir. Tú vendes menos helados, el otro vende menos ropa, pero es que además hay muchas de estas cosas que ya la gente las compra por internet, o se va a Río Shopping o otros centros comerciales que tienen un horario de apertura hasta las 11 de la noche, hasta las 10 de la noche. Son una serie de cosas que o nos adaptamos
o lo vamos a pasar mal. Y yo creo que tenemos que revertir un poco la situación. Y en eso sí que ha habido un cambio en estos 10 años. Medina del Campo no es lo que era en el año 2009 por una serie de factores que nadie ha tenido culpa, sino que esto ha sido así. Fíjate, yo estoy citando cosas de que no echemos culpa a nadie. Que el mercado de ganados no exista, es que no existe ni en Talavera ni en ningún lado, ya se compra mucho por internet, ya no se traen las cabezas de ganado. Aparte, yo que vengo de familia de ganaderos, es muy complicado llevar a los mercados de ganado las reses porque hay que desparasitar, hay que llevar una serie de guías. Está estabulado, el ganado ahora mismo está estabulado. Totalmente. En corrales hay los 365 días al año. Pues eso hacía que antes se venía con el fajo de dinero, claro. y se pagaba el ganado y se iba al banco porque el banco estaba abierto y ahora no está. Y todo eso ha sido un cúmulo, que los domingos no son los domingos de antes. Yo por lo menos los que conocí cuando vine aquí, y seguramente que los que lleváis aquí toda la vida, que los domingos que visteis era tremendo. A mí me decían comerciantes que en un domingo vendían más que de lunes a sábado. Y fíjate, ahora mismo un domingo es un día para tomar el vermú. Sí, vamos a un matiz solamente, porque yo leía en el norte de Castilla, creo que era ayer, Salamanca pierde casi 500 millar de comercios en los últimos años, ¿eh? O sea que incluso una capital como Salamanca también. José Manuel. Pues menos mal que yo era catastrofista, porque los que han venido después han pintado un panorama bastante desolador. No es que yo quisiera, cuando yo he dicho que es una década perdida como tal, me refería exactamente a eso. No he querido decir que era una década en la que hemos ido para atrás. He dicho que hemos perdido la década porque no hemos ido nada para adelante. Nos hemos quedado prácticamente como estábamos. Es decir, no nos hemos adaptado, repito, bien a lo que debería ser el siglo XXI. Y por supuesto que no quiero ser catastrofista, ni mucho menos. Es decir, nuestra estación de Renfe está claro que ha perdido viajeros, como han perdido muchísimas otras que no sean de cercanías de las grandes ciudades, pero tenemos una estación de alta velocidad, y esta la tenemos en el siglo, en esta última década, ¿no? Entonces hay que ponerlo en valor. A pesar de que Medina del Campo no ha tenido el auge o el ímpetu de tirar hacia adelante, también tenemos que decir que a pesar de la crisis que hemos pasado muy intensa en esta década, muy intensa, y que ha pasado toda España, hemos mantenido en Medina del Campo infraestructuras contra viento y marea. Cuando quiero decir infraestructuras, quiero decir infraestructuras, por ejemplo, culturales. Es decir, hemos mantenido nuestra semana de cine, hemos mantenido nuestra semana internacional de música, hemos mantenido una programación de alta calidad estable en el auditorio, ¿no? La vida, a pesar de todo a pesar de la decadencia económica, porque la decadencia económica sí es evidente, es decir, yo creo que si sumamos todo lo que facturaban todos los comercios de Medina del Campo, es decir, el Producto Interior Bruto de Medina del Campo en el 10 y lo sumamos en el 20, pues yo creo que sí ha bajado en general, sumando todo en conjunto, su Producto Interior Bruto. Pero yo creo que a pesar de esa bajada, los medinenses hemos mantenido, pues por ejemplo, un buen nivel de asfaltado de calles. No es que se hayan hecho muchas nuevas calles, ni se haya asfaltado nada, ni se hayan hecho grandes cosas. El señor Rodríguez Santiago sabrá que ha estado trabajando en ello muchos años. Pero quiero decir que eso se ha mantenido, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un esfuerzo de la población, que no me hacen para nada ser catastrofista, al contrario. Es decir, el problema no es mantener asfaltada la calle, que es lo normal. El problema es que no se han hecho adaptaciones urbanas, por decirlo de alguna forma, que nos hayan permitido decir, mira, hemos adelantado una década, ¿no? Nos hemos puesto en el siglo XXI. Es decir, hemos hecho un gran parking subterráneo que nos permite circular bien, ¿no? Hemos abierto 3 calles que nos permiten circular de norte a sur y de este a este bien, sin estar bordeando Medina 3 veces. Quiero decir, ese tipo de actuaciones que se podían haber hecho, o
o al final no se han podido hacer, yo creo que fundamentalmente porque los recursos económicos no daban más de sí. Por culpa de la crisis, sí, por culpa de nuestra falta de adaptación al siglo XXI y por la multitud de causas que hemos acabado de explicar todos, uno detrás de otro, en Rosario, ¿no? Es decir, es que lo que está a la vista está a la vista, pero a pesar de todo, Medina del Campo sigue siendo una población con 20.000 habitantes donde todavía se puede vivir muy bien, donde el precio de la vivienda, por ejemplo, no es exagerado, donde las comunicaciones con la capital o con Madrid son buenas, donde tenemos una infraestructura hospitalaria que, a pesar de los últimos tropiezos con los quirófanos, que supongo que se solucionarán en algún momento, pues da una buena atención médica a Medina del Campo y a la comarca. No, yo no soy catastrofista. Decir que la década ha sido perdida no quiere decir que Medina no tenga un futuro, aunque bien es cierto que el futuro de Medina es difícil, porque todas las poblaciones del nivel de habitantes de Medina y con la cercanía de una gran ciudad como Valladolid no lo tienen muy claro. Señor Rodríguez Galván. Sí, bueno, yo creo que aquí hay una asignatura pendiente, como hay varias, y estamos hablando de los últimos 10 años, porque si nos ponemos a hablar, pues fíjate, pero sí que hay una asignatura pendiente, antes que decía yo, de la infraestructura y de mayores. Creo que hay una asignatura pendiente que es la residencia de la tercera edad. Esos 10 años sí que han sido, porque todos los días, todos los meses, sí que había noticias de la residencia de la tercera edad. Se han hecho plataformas, se ha trabajado, lo que pasa que, bueno, no queremos meternos en política, pero sí que, por desgracia, la política es el día a día. Y ahí luego pues también hay asignaturas pendientes, como puede ser el cuartel de antiguos militares o la granja, que ahí están, no se hace nada. Mira, el hospital de Simón Ruiz sí que se está haciendo algo. Yo era partidario de haber metido allí o de haber hecho allí la residencia de la tercera edad, ahora ese modelo, porque claro, ya nosotros como José Manuel y yo pensamos ya en lo de la residencia, que sí, compañero. Sí, nos es totalmente necesario, o sea, ya no, porque vemos que si no empiezan a construirla ahora no estará terminada para cuando la necesitemos, entonces es que tiene que ser ya. Sí, y nos reímos, pero es la cruda y realidad, ¿no?, de ello. Es decir, que bueno, que decía José Manuel que en las calles asfaltadas, yo me acuerdo de hace 30 años, lo que era el casco urbano era la mitad. Es decir, que he dicho antes, los barrios que creció Medina, pues todos esos asfaltados, eso ha presupuestado mucho más de que, claro, para mantenerlo, el personal. Yo hace años Medina tenía 30 o 40 empleados, ahora debe tener cerca de 300. Pero bueno, asignaturas pendientes, para mí, en esta década de los 10 últimos años, creo que hay una asignatura, a lo mejor lo digo por egoístamente, ¿no?, de que ha sido, y ha trabajado mucho la gente, colectivos, a nivel de ayuntamiento, lo que es la residencia de la tercera edad. A lo mejor el tema es que no empezamos bien, porque allí no tenía que haber ido la residencia de la tercera edad. Allí había unas instalaciones deportivas, a nivel industrial puede haber ruido, incluso temas de contaminación, no contaminación, sino molestia a la tercera edad o a la gente que ocupe aquello, pues humos, ruidos. Anda, que no hay Medina sitios para hacer la residencia de la tercera edad. Yo recalco que la asignatura pendiente de esa década ha sido la residencia de la tercera edad, como otras tantas más. Señor Rodríguez Santiago. Puede ser, habrá cosas que se han quedado sin hacer en estos 10 años y una de las formas de adaptarse es, pues a lo mejor el tema de la residencia, pues puesto que estamos con una población más envejecida, pues sí que es verdad que será necesaria. Yo también creo que tenemos y ahí sí que pueden hacer las instituciones públicas, porque es que siempre que hablamos de algo, parece que todo el ayuntamiento puede solucionar, y yo después de 8 años en el ayuntamiento, creo que el ayuntamiento puede solucionar lo que puede solucionar, puede generar las infraestructuras necesarias o las condiciones necesarias a nivel de impuestos, a nivel, por ejemplo, centro de transporte, que espero
espero que en esta legislatura se desarrolle, porque era muy importante el poner la primera piedra, que era fundamental, pero ahora hay una segunda fase de desarrollo que creo que es muy importante, porque la adaptación a los nuevos tiempos va por ahí. Si ahora la gente compra en Amazon o compra en una serie de plataformas, vamos a necesitar, y yo me reuní en estos años con muchos empresarios y me decían, aquí lo que falta es un centro logístico, porque estáis muy bien situados como centro logístico para la distribución de todo esto que se compra por internet. Eso daría muchísimos puestos de trabajo. A Medina, pues yo creo que tenemos ya puestas la primera piedra, y en eso sí que el ayuntamiento sí puede hacer, y de hecho lo ha hecho con el centro de transporte, y ahora hay que seguir avanzando en ello, porque yo creo que yo lo que he retratado aquí, yo he hecho una fotografía de lo que es Medina, ni bien ni mal. Es importante lo que hemos dicho, que por lo menos después de estos 10 años que han sido malos para todo el mundo, quedarnos como estamos no es malo, ¿eh? O sea, el estar como estábamos, pues ya digo que por ejemplo, Béjar pasó de tener 18.000 habitantes a tener 5.000 en cosa de 10 años. O sea, y eso fue la destrucción de aquella comarca de la zona de Béjar. Y eso, por lo menos en Medina, no lo tenemos. Estamos ahí, tenemos una comarca que, sumadas todas las poblaciones, pues tenemos unos 50, 60.000 habitantes, que es importante, y a partir de ahí yo creo que tenemos que trabajar para que esto vaya adelante. Yo no es que tenga la varita mágica, yo sí tendría alguna solución. La mano pública es importante. Hablábamos de que nos han hecho obras muy importantes. Yo creo que afortunadamente, porque en eso también tiene que adaptarse el ayuntamiento y el poder público, no eran años para hacer obras faraónicas, de estas obras que las hacías ahí, que costaban 1 millón de euros, 2 millones de euros, y ahí quedaban muertas de risa. Creo que eran momentos de asfaltar calles, de mantener lo que tenemos. Yo en estos años me he marchado pues con un poquito con la espinita de no poder haber hecho más cosas porque no se me dejaba por cuestión económica. Yo hubiera priorizado otra serie de cosas, por ejemplo, yo tenía un proyecto de la calle Logroño, hubiera rematado la circunvalación que uniría la A6 con la carretera 6, una serie de cosas donde sí que podemos hacer, y eso se llama priorizar. Cuando tú no tienes dinero, pues tienes que priorizar unas cosas con otras. Posiblemente pues el tema de las infraestructuras culturales esté muy bien, la semana de cine, la semana de música, el teatro no sé qué, pero yo considero que en la economía pública tiene que ser con la economía de tu casa. Tú tienes un sueldo, lo primero, siempre lo he dicho, me habéis escuchado muchas veces decirlo, lo primero que tienes que hacer es pagar la hipoteca, llenar el frigorífico, pagar el colegio de los niños, pagar la luz y el agua, y con lo que sobre nos vamos al cine. No primero nos vamos al cine, al teatro, y luego con lo que sobre pagamos la hipoteca. Yo creo que esto es empezar la casa por los cimientos. Y esa visión la tengo yo. Algunos me dirán que es una visión muy simple de lo que es la cosa pública, pero yo creo que es lo mismo. Hay una serie de necesidades perentorias que tenemos que tener. Posiblemente, a lo mejor Medina no puede permitirse el lujo de tener 350 trabajadores en nómina, posiblemente, habrá que valorar si eso es así o no es así. Posiblemente no podemos tener una semana de cine trayendo un jurado que venga de Holanda o que venga de Canadá. Posiblemente, a lo mejor con un jurado de ataquines se nos puede valer. Posiblemente no tengamos una semana de música que venga el violinista más famoso del mundo, ni la tenor más importante del mundo. Posiblemente también. Pues ese tipo de prioridades, pues cuando no se tiene dinero hay que priorizar, y bueno, pues hemos vivido unos tiempos donde cuanto menos pues se han asfaltado calles, se han hecho serie de cosas que por lo menos que esto no se nos caiga. Pero luego viene la parte privada, que para mí es muy importante, porque todo parece que es la parte pública. Cuando yo hablo de la crisis del comercio, creo que tampoco se está haciendo mucho favor para la implantación de empresas cuando el precio del metro cuadrado de un local es tan caro como Valladolid. 9,85 euros metro cuadrado de media en Medina del Campo, 9,53 Valladolid. O sea, y estamos hablando de calles céntricas. ¿Qué pasa en Medina? Que los locales, por mi experiencia, pertenecen a grandes familias, a grandes herencias, que les da igual tenerlo cerrado que tenerlo abierto, no se ajustan a la ley de la oferta y la demanda, y prefieren tenerlo cerrado a alquilar un local de 100 metros por menos de 800, 900 o 1.000 euros. Y eso, para una persona que está emprendiendo un negocio, yo creo que ahí tenemos que apretarnos todos los cinturones, porque al final, ¿qué vamos a tener? Estamos hablando de favorecer el comercio local, pero cuando viene gente con iniciativa, que yo en mi despacho llegan, el primer obstáculo que se encuentran, aparte de pues, todo el tema de licencias, que es complejo y demás, es que, joder, es que los locales dicen, joder, es que en Valladolid, en la calle Santiago o en la calle no sé qué, me cuesta más barato que en Medina. Es que parece mentira, pero esta es una realidad. Yo no estoy diciendo, y esto es la realidad del día a día, no puede ser que Medina del Campo, con la cantidad de locales que hay cerrados,
sea más caro el precio del metro cuadrado que en cualquier otra población importante donde tienes más público para vender. Yo creo que aquí también debemos, no sé si es fácil o sencillo o difícil, sí, porque es que, ya digo, que estos locales pertenecen generalmente, en un porcentaje muy alto, a familias adineradas que vienen de herencias y que les da igual, es decir, prefieren tener el local cerrado a decir, no, pues como está cerrado, voy a intentar negociar y oye, por 500 euros mejor que tenerlo cerrado, pues a lo mejor tenemos que llegar ahí. Sí. José Manuel. Sí, la cuestión no es tanto que los alquileres estén caros, que probablemente lo estén, pero no se preocupe, eso lo ajustará el... Que no lo ajusta nadie aquí. Bueno, Que ya te digo yo, que prefieren tenerlo cerrado. Bueno, pues no, pues cuando el que lo arrienda no lo pueda pagar, pues más cerrado quedará, no se preocupe, o sea, hasta que quede cerrado todo, y entonces cuando ya quede cerrado todo, alguien lo alquilará por €1, no se preocupe que el mercado actuará. Sí, yo no me preocupo, pero es la realidad. Pero, sí, es la realidad, pero el mercado... Que yo soy de Valladolid, me marcho a Valladolid y se acabó la cosa. Ya está, Tampoco pues tienes claro. que ser tan desagradecido, Claro, que te hemos cogido... Sí, ¿no? Y yo doy trabajo, este pueblo bien, yo ¿no? doy trabajo a 4 personas, Bueno, pues, tengo mis viviendas compradas aquí, o sea que yo he invertido claro, aquí en Medina, entonces pudiendo... eso No, quiero no decir viene al lugar. que lo está... Sí, viene al lugar, totalmente. Está diciendo que no se preocupe... No, si yo estoy constatando una realidad, que es así, Ya, que a veces cuando decimos, ¿por qué no...? Es que hay una parte pública de generar las condiciones para que eso sea así, y hay una parte privada. Esto solamente es una anécdota, esto no es... Sí, claro, no es el Claro, todo. estamos hablando de los 10 últimos años. Porque el problema no es tanto que los alquileres puedan estar más o menos caros, sino cuanto que no hay actividad económica privada, por supuesto, suficiente que pueda mantener la actividad suficiente en el municipio, primero para mantener población y segundo para mantener un determinado nivel de vida. Es decir, lo que hemos estado comentando ahora de que Medina del Campo ha tenido una década perdida, vamos, Sí. porque no ha crecido, tenemos que hemos enfrentarlo en la próxima década como que va a ser una década de disminución. Es decir, o tenemos un determinado empuje, por supuesto privado, no es necesario que sea público. Es decir, o hay algún empresario medinense, o muchos, no uno, sino muchos empresarios medinenses que elijan Medina para poner, ojo, industrias del futuro, es decir, no solo fruterías o panaderías, ¿vale? Porque quizá las fruterías y las panaderías dan para lo que dan, pero eso no dan para mantener ni a empleados, ni para pagar la luz, ni para pagar esto. Vendiendo pan tienes que tener una cola comprando pan como de aquí a Lima. Entonces eso no es posible. Tienen que ser nuevas industrias novedosas y del siglo XXI. Tenemos que pensar en la electrónica, en la comunicación, en el, por decirlo de alguna forma, en el almacenamiento de datos. Es decir, tenemos que ir al siglo XXI, al hub de transporte, ¿no? De alguna forma, que ahora se está tratando, ¿no? Con el corredor atlántico, ¿no? Tenemos que ir a cosas de ese tipo, porque de lo contrario, una panadería o una frutería no nos van a sacar de donde estamos, porque precisamente las que hay no venden lo suficiente como para mantenerse por sí mismas, ¿no? Y muchas veces ni para pagar el alquiler, ni los precios públicos que se ponen a veces, ¿no? Que también es eso. Jesús Ramón, sí me gustaría, hay un tema que vemos que está creciendo y es el turismo. El turismo está creciendo, vemos que todos los meses nos presentan datos y ahí sí que por lo menos podemos sacar pecho. E incluso después tenemos ahí nuestra Semana Renacentista, que es un poco esa exposición que tenemos de Medina, ¿no? Sí. Turísticamente hablando, ¿no? Que eso sí que es del siglo, de la década que estamos, vamos, que finalizando. Sí, yo quería también, aparte de que luego que me estás preguntando, un tema muy importante que ha ocurrido en 10 años en Medina, que los últimos gobiernos que ha habido en Medina del Campo no han sido una mayoría. Entonces, ahí hay un problema también bastante grande porque lo estamos viendo a nivel nacional.
es un tema importantísimo. Y aquí en Medina, pues estos 10 últimos años ha habido 2 legislaturas y un poco, y sí que es verdad que es complicado gobernar. Cuando no hay mayoría, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal, pero con un criterio. Ya cuando ya tienes que estar pendiente del criterio de otro grupo, que el otro grupo no le gusta lo que a ti te gusta, ya es cuando, mira, Julián está aquí y me puede colaborar con el tema. Es muy complicado gobernar, aunque yo he gobernado con otro grupo y creo que en esta vida lo más importante es la virtud es el término medio, ni para un lado ni para otro, pero que sí que es verdad que Medina, bueno, pues tiene lo que estáis diciendo, temas culturales, temas, la Feria Renacentista, pues fue un éxito, hace 8 años o 9, se realzó y yo creo que es un evento a nivel nacional o por lo menos a nivel regional importantísimo en esta zona. Y a nivel de turismo, bueno, pues yo creo que es una cosa que se está vendiendo, el turismo interior. Antes toda la gente íbamos a la playa y ahora nos gusta más el tema, bueno, ahora se vende más el tema interior. Y Medina, pues qué quieres que te diga a nivel de historia. Medina tiene una historia impresionante, bueno, casi todo la sabemos, pero también hay otros temas, temas de concentraciones deportivas, que aquí hay actividades deportivas a nivel nacional, como te puedo decir el bádminton, hay tipo de esgrima, el fútbol por desgracia pues estamos pasando una laguna complicada, y luego pues otro tema que parece que ahora nos llega la sensibilidad a todo el mundo. Yo creo que en esta vida, como hay ahora mismo caliente en estos días que vienen festivos, creo que el animal, el que le tiene, le protege, le cuida, le mima. Es decir, que el caballo, el que tiene un caballo le mima, el que tiene un perro igual le mima para competición o para de paseo, para exposición. Y bueno, o sea, nosotros, una ciudad taurina, hay eventos que viene infinidad de gente, y mucha gente viene desde puntos lejanos de la geografía a dejarse su dinero en hostelería y luego ante todo la historia de Medina del Campo. Es decir que, bueno, aunque digamos que estamos atravesando una época mala, estamos aguantándola, que es muy importante aguantar. Creo que no sé quién dijo que el que aguanta resiste. Lo malo es si vamos para abajo, como dice Julián, que una población semejante a Medina del Campo, como era una población de Salamanca, Béjar, pues se hundió. También es verdad que no está geográficamente entablada como tenemos la Medina, pero todo es un cúmulo de cosas. Bueno, pues decía José Manuel, la fibra óptica, no sé qué, bueno, pues a lo mejor ya no, aquello ya de cargar el carbón con palas ya no existe. Ahora existen otros temas, pues también es verdad que nos tenemos que poner las pilas para todo lo que venga. Ha introducido Jesús Ramón muchos matices. Por ejemplo, señor Rodríguez Santiago, cuando ha hablado de gobernar en minoría, también eso puede parar el crecimiento, no decir que va a haber un retroceso, pero sí parar el crecimiento o no. Yo no lo veo tanto. Yo me he estado gobernando 8 años, una legislatura con Mon, otra legislatura con Gana Medina, y yo sinceramente no he tenido problemas más allá pues de cosas puntuales, de alguna cosa en la que podemos estar en desacuerdo, pero que al final no eran cosas relevantes. Cada uno yo creo que aportaba su granito de arena, y yo particularmente, yo el problema no le veo por ahí. Yo el problema, porque además es que o nos adaptamos a eso o también estamos, porque eso no es una cosa de aquí, ya en ningún lugar de España hay mayorías absolutas y las poblaciones viven, y, o sea, no hay mayor problema, porque no creo que haya ninguna población de España que no ahora mismo, que de las grandes, quitando un pueblo pequeño de 100 habitantes, poblaciones grandes todas tienen que pactar juntos, porque ahora mismo se ha acabado la época del bipartidismo, no sabemos si volverá más adelante, pero ahora mismo está así. Yo considero más importante que eso, porque yo eso particularmente, o sea, que no sé, si tuvo problemas cuando estuvo gobernando con nosotros, yo con él no, desde luego, y con los que han venido ahora después tampoco, ninguno.
Es más, con algunos incluso tenía más afinidad de pensamientos que con alguno de los míos. También lo digo. Yo creo que el problema es realmente es que las administraciones a veces, una pertenece a un partido, otra pertenece a otro, el ayuntamiento... aquí en Medina tenemos que solicitar o demandar entrar dentro de los planes de reindustrialización que se ha hecho en otras zonas en Béjar, sin ir más lejos, hay un plan de reindustrialización y esto tiene una dependencia de una consejería, vamos, de un ente, en este caso autonómico. El ente autonómico está gobernado por un partido diferente del que gobierna en el gobierno central, a veces diferente del que gobierna el ayuntamiento. Nosotros hemos ido a veces, el tema de la residencia, por ejemplo, el tema de la residencia, si hubiera habido afinidad política entre el gobierno autonómico y el gobierno local, seguramente en sus inicios se hubiera desatascado, pero al haber esa disparidad de partidos, pues resulta que el otro dice, no, a ver si se van a colgar las medallas estos, pues no les damos, y además hay expresiones que se usan en la política que a mí me dan bastante asco, que es el decir, esto es ni agua, ¿por qué? Esto es ni agua porque son del partido contrario al mío. Y eso sí que es verdaderamente problemático, porque hay cosas de las que dependemos del gobierno central, otras que del gobierno autonómico, porque nosotros como ayuntamiento manejamos un presupuesto de 17 millones de euros que no puede ser mayor, porque si no, los vecinos que encima no tienen trabajo no se les puede andar sangrando con más impuestos, es más, habría que intentar reducirlos, pero que las cosas son como son. Entonces tenemos mucha dependencia de los gobiernos centrales y de autonómicos. Si el gobierno central autonómico es de distinto signo político, estamos ya mal. Porque mira, yo por ejemplo, tengo un ejemplo con la circunvalación, que yo moví todos los hilos de la legislatura pasada para que se hiciera esa circunvalación. Había un problema ahí, que pertenecía a la Diputación, había una carretera que atravesaba la Diputación, la que va a ver la Escálvaro, había otra carretera que pertenecía a la comunidad autónoma y por último había un entronque que era con una carretera que pertenecía a Fomento, gobernado por el Partido Socialista, no había ningún problema, pero el problema venía por las otras administraciones. Eso es un problema y mientras eso no cambie es complicado porque 4 años que parece que da para mucha cosa, cuando tú empiezas un proyecto y empiezas a tener estas dificultades, pues te encuentras con esa serie de problemas. Para mí eso realmente es más problemático que el otro, porque el otro es una cuestión de ser civilizados y de hablarnos. Decir, mira, a ver, si hay un pacto, tu concejalía va a ser esta, y bueno, todos participamos en todo, pero que no genera, a mí particularmente no me ha generado mayor problema. Creo que eso en ese sentido... creo que es más complicado el que distintas administraciones pertenezcan a distintos partidos y mientras no se cambie el chip se está perjudicando al ciudadano, porque qué más da que gobierne uno u otro, y yo creo que ahí deben cambiar esa mentalidad. A mí, yo digo que la palabra es fuerte, pero a mí me asquea todo eso porque me parece lamentable. Sí, me llamaba la atención por una parte que ahora mismo está gobernando en Medina del Campo el Partido Popular y en la Junta también. Y hay un choque con la ITV. Parece ser que siempre decimos que al ser el hermano mayor, por ejemplo, pues en este caso tampoco veo que hay trabas ahí, ¿eh? ¿O no? No sé. Señor Sánchez. Perdóname un momento. Creo que hay una ley que prohíbe poner una ITV en tantos 30 kilómetros, me parece. 30 kilómetros, entonces, y con preferencia al dueño que la tiene. 30 kilómetros, Tordesillas, si no me equivoco, la ITV puede estar a unos 26 o 27 kilómetros. Yo creo que la ITV aquí va a ser imposible, porque hace muchos años hubo una persona de Medina del Campo que puso un dinero para querer traer una ITV y no pudo porque esa ley le paralizaba todo. Señor Sánchez. Yo no tengo ni idea cómo están las leyes de las ITVs. Vosotros que habéis estado en el mundo de la política y en la gestión del ayuntamiento, seguro que eso lo tenéis mucho más visto. Hacíamos lo que podíamos, pero nos dejaba. No, bueno, pues si vosotros queréis los que teníais que gestionar, ya no teníais fuerza suficiente ni para hacerlo, pues entonces pues apaga y vámonos. Hombre, por encima de todo están las leyes, y claro, tú puedes hacer lo que no te prohíban las leyes. Claro, está claro, sí, pero... se pueden hacer lo que no te prohíban las leyes y se pueden hacer también una ciudad cómoda donde no se incordie tampoco a los ciudadanos ni a las iniciativas privadas. Por ejemplo, que el impuesto de circulación de vehículos en Medina del Campo sea de los más altos de España, pues algo no ayuda. O que el IBI de los edificios también sea de los más caros
pues no sé si de la provincia o de España, pues tampoco ayuda. Si eso lo añades a un declive económico, pues creo que el ayuntamiento también tiene que hacer algún esfuerzo en ese sentido. No sé si recabando ayuda de otras administraciones, que yo creo que es así, que lo tienen que hacer, de la comunidad autónoma fundamentalmente, puesto que Medina del Campo depende de la comunidad autónoma, sea de su signo político o no sea de su signo político, porque solo faltaría que reconocer en estos momentos que los partidos políticos, cuando se ponen a gobernar, en vez de gobernar para los ciudadanos, solo gobiernan ante todo para sus propios intereses. Hasta ahí podíamos llegar, ¿eh? Entonces ya apaga y vámonos, vamos pensando en otro sistema. Entonces, por mucho que nos duela, tenemos que decir a los partidos políticos, sean del signo, de nuestro signo o de otro, cualquier otro, que lo primero es el ciudadano y los primeros son los intereses de los ciudadanos. Que si ganas las elecciones muy bien, y si las pierdes también, porque menos bien también, porque bueno, las gana otro, entonces no pasa nada, las elecciones siempre las gana alguien, claro. Entonces no pasa nada porque tú no las ganes en ese momento, pero hay otros que las pierden, pues no pasa nada. Bueno, claro, pues ya las ganarás más adelante, es decir, el mundo no se acaba en unas elecciones. Claro, estamos entonces, en el 2019, por eso, claro, es que el poner por delante, el ganar las elecciones, es poner por delante los intereses de partido antes que los intereses de los ciudadanos. Entonces, no pasa nada por perder las elecciones, porque ya las gana otro, ¿vale? Ese otro ya las perderá en su momento. No va a estar ahí 40 años como Franco. Hasta Franco perdió las elecciones y en la cama, y se murió y le enterraron y le desenterraron y le volvieron a enterrar. O sea, es que la historia es muy larga. Muchas elecciones no perdió Franco. Bueno, pues, mira, José Manuel. Da lo mismo, disculpa. Mira, no hay mal que 100 años dure, ¿no? Y a los 100 años todos calvos. Menos Franco, que pero estamos hablando de la historia. Pero que quiero decir que no hay que poner, que los partidos políticos tienen que tomar conciencia de que no tienen que ser el problema, sino la solución. Y en ese sentido, a mí me duele oír, no porque me resulte novedoso o me haya iluminado ahora tal, pero me resulta duro oír a personas que han participado directamente en la política, que han tenido problemas con otro tipo de administraciones porque no eran de su signo. Entonces, eso a mí me duele. Por desgracia, a mí como ciudadano me duele. Existe. No, por desgracia existe. Yo no me voy a caer ahora de un guindo. Ha existido, existe y yo no me voy a caer ahora de un guindo para no ya. saber cómo funciona esto. Pero quiero decir que eso no tendría por qué ser así en ningún caso. Eso es lo que yo he dicho. En ningún caso. Pero mira, yo te voy a decir, José Manuel, estamos hablando de la década. Pero en esta década, por eso digo, en esta década que ha habido que hacer grandes ajustes y tal, que el comercio no ha ido para adelante, que se ha visto que la industria no iba para adelante. Pues en esta década, por ejemplo, hemos tenido paralizado durante un montón de tiempo la posibilidad de construcción en Medina. Probablemente no haga falta, porque si la población, en vez de ir subiendo, va a ir disminuyendo, claro. Probablemente el número de habitación que tenemos en este momento sea suficiente, pues probablemente para la próxima década. Sí. Entonces, a lo mejor no hace falta construir más vivienda ahora, hace falta rehabilitar la que hay en el casco urbano, hace falta hacer otro tipo de actuaciones, ¿no? Y eso los políticos deberían ir pensándolo. Pero es muy importante para no perder la próxima Estás hablando del casco, hemos tenido una rehabilitación del AR y se ha mantenido lo que es el casco, que también es historia. Claro, perfecto, eso es cierto, eso no lo hemos dicho. Por ejemplo, No, yo te voy a decir, la actuación que se ha hecho en el mantenimiento de fachadas, para que veamos cómo la actuación pública sí es importante. Por ejemplo, en todo lo que ha sido el casco histórico de Medina ha sido muy importante, porque ha
embellecido a Medina del Campo un montón. Y solo ha sido prácticamente un poco de chapa y pintura. Pero con esa chapa y pintura el aspecto del casco histórico de Medina del Campo ha mejorado muchísimo. Y eso ha pasado, por ejemplo, en esta década. Mira, no lo habíamos dicho. Sí, hombre, sí. El mantenimiento es muy importante. Tú date cuenta que el ayuntamiento, como hemos dicho antes, tiene 300 y pico empleados. Todos esos están para el mantenimiento de los ciudadanos. Los que estén. Hay muchísima gente que va a la piscina cubierta. Eso vale mucho dinero, el mantenimiento. Hemos dicho del teatro, del auditorio, su mantenimiento, la limpieza. Anda, que la limpieza no ha traído problemas a Medina del Campo, ¿verdad, Julián? ¿A que sí? Y el agua, y no sé qué, y no sé cuánto. Yo creo que no hemos podido adelantar, pero nos hemos mantenido. Es muy importante mantenerse, muy importante, importantísimo. No, subir es muy complicado, pero yo estoy satisfecho de donde vivo y estoy orgulloso de donde vivo, porque tenemos infinidad de temas. A lo mejor, como decían el otro día la hostelería, que no valoramos lo que tenemos. Pues hay que ya es hora de valorar lo que tenemos, porque es muchísimo, ¿eh? Medina del Campo solamente con la historia, y estamos hablando a nivel de 365 días la cantidad de eventos que tenemos. Si tenemos declarado de interés turístico un evento, a nivel internacional, la Semana de Cine, los encierros a nivel nacional, la Feria Renacentista, fíjate la cantidad de personal que acude, y infinidad de temas que hay. Y sí que es verdad que la política pues pone unos partidos, son más afines a un tema que a otro. Por desgracia, yo últimamente lo que estoy viendo es que, y lo digo como con todo el sentido del mundo, la izquierda parece que no le gustan los temas naturales de los animales. Yo lo que veo, como venga un grupo de gobierno o haya un grupo de gobierno, ya va a quitar el tema pero si los animales, te estoy diciendo antes que el dueño les mima, visten, tú fíjate ahora en cabalgata, pues los niños, la ilusión que les hace ver los animales, si es que no les ven. Antiguamente yo me acuerdo que salían 2 caballos y una peana de ovejas de miedo. Ahora ya, ¿qué pasa? Que ahora ya eso es malo. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de qué. Yo creo que las cosas son como son y hay que respetarlo, que no hay respeto unos a otros. Señor Rodríguez Santiago, y cerramos ya el debate con José Manuel porque tenemos que concluir. Bueno, yo creo que hemos hablado de todo. Yo hablaría de cuál es la... Medina del Campo, estos 10 años hemos quedado claro que ha cambiado, que ha evolucionado, ha soportado una crisis, se ha mantenido ahí, y creo que es importante eso para intentar aprender un poco de los errores que hayamos podido tener de cara a afrontar a la nueva década que nos viene ahora, que es una década que va a exigir una serie de cambios. Y estos cambios, bueno, tenemos una cosa que siempre decimos, que estamos muy bien situadas en el mapa, que estamos a 100 kilómetros de Madrid o 150 kilómetros de Madrid, pero esto no es suficiente, porque con 150 kilómetros de Madrid, si trazamos un compás, nos salen muchísimas poblaciones, o sea, que eso sino que habrá que sentar las bases de todo esto. Y por un lado, la parte pública pues tendrá que sentar las bases de afianzarnos estos años. El centro de transporte a mí me parece algo prioritario de cara a los próximos 10 años, de que esto se lleve adelante. Creo que los hábitos de consumo están cambiando, y estos hábitos de consumo pasa por la creación de plataformas, que Benavente, por ejemplo, lo tiene, y igual que Medina está Tordesillas en un momento dado, que se nos puede adelantar en toda esta carrera de lo que viene ahora. En el día del Black Friday se hicieron 10 millones y pico de repartos. Quiero decir que esto requiere de una logística importante, y yo con todas las empresas que me entrevisté entre todos estos años me decían que Medina del Campo, si quiere crecer, tiene que convertirse en un centro logístico, que eso es lo que está dando puestos de trabajo, puesto que el comercio, lamentablemente, a mí me da mucha pena, porque a mí me gusta comprar en el comercio de calle. Yo no soy de comprar por internet, porque entre otras cosas no me fío de que esos datos bancarios vayan a ningún lado, porque somos de una generación que no hemos nacido con ellos, pero tristemente esto va por ahí, y evitar eso sería como intentar poner puertas al campo.
que no valdría absolutamente para nada. Entonces tenemos que adaptarnos pues a esta situación. Creo que el futuro de Medina pasa por eso, pasa porque las instituciones públicas hay esas iniciativas, que la iniciativa privada, nosotros ahora mismo tenemos que atraer a las empresas por algún tipo de atractivo que sea más allá de la distancia con Madrid, que parece que decimos, no, es que como está cerca, no, es que cerca tengo Azuqueca de Henares, tengo Guadalajara, tengo Daimiel, tengo Alcázar de San Juan, muchos, si trazamos un compás a 150 kilómetros nos salen un montón de localidades que todas tienen AVE, que todas tienen ferrocarril, que todas tienen autovía, y es que no podemos estar toda la vida vendiendo la proximidad, que sí, que es importante, pero vamos a vender algo más. Yo creo que por la parte pública esta es una de las soluciones de cara a futuro. El turismo, yo es que el turismo, te digo la verdad, yo no he visto muchos autobuses de japoneses comiendo en la plaza. No he visto, al final el turismo de lo que se trata es de que paren aquí, que coman, que se hospeden en nuestros hoteles, y eso no lo tenemos. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar. No me vale con que venga el visitante al castillo, vea el castillo y se marche y apuntemos un turista más, no, uno que ha parado y se ha ido. El turista, para mí, y el turismo interior tiene que ser así, y es algo que tenemos que fomentar con el enoturismo, con otra serie de cosas que las tenemos aquí. El turista es turista desde el momento en que llega y contribuye a la economía de aquí. Si el turista llega, aparca en la explanada del castillo, figura como turista, efectivamente, pero se nos marcha, para mí eso no es un turista. Las edades del hombre, acuérdate dónde se fueron. Eso es el turismo. Yo creo que tenemos que fomentar todo ese tipo de cosas, y aquí sí que también hay que poner las herramientas. Yo creo que nosotros no vamos a ser Benidorm ni vamos a ser Torremolinos, pero podemos ser algo de turismo interior, con el tema de los viñedos que hay aquí ahora, que está muy en boga, y con el tema de las industrias. Creo que tenemos que aprovechar ese tirón, tenemos que demandar de las instituciones ese plan de reindustrialización. Yo quiero creer de que las instituciones entre sí van a colaborar. Creo que nosotros como medineses tenemos que, bueno, los que sois medineses, que por cierto, y me ha dolido un poco porque yo no soy de aquí, pero yo tuve la posibilidad de ir a cualquier sitio de España, a cualquiera, estaba en el fútbol, ganaba dinero, yo podía haber ido a cualquier lado, y decidí vivir aquí. Me he comprado 3 pisos aquí. Muy bien. No, muy bien, no, es la realidad. Doy puestos de trabajo a gente de Medina, seguramente alguno más que tú. Y no, quiero decir, 4 más que yo. 4 más que yo, pues fíjate. Entonces quiero decir que a mí esas cosas que se sueltan ahí, dices que me duele, ¿cómo que te duele? Que yo estoy aquí y estoy muy a gusto aquí. Y si estoy diciendo estas cosas porque me duele esto, porque si no me doliera esto, yo mi familia la tengo toda en Valladolid. Y tengo mi otra familia la tengo en Extremadura. ¿Pero qué te ha dolido? ¿Algo mío? Creo que luego hablamos fuera del micrófono, pero lo que yo quiero decir es que el que no siendo de aquí y decide vivir aquí, porque a mí ese provincianismo barato de decir, no, es que no es de Medina, no, pues ahora mismo de Medina hay un 60% que no son nacidos en Medina, y creo que merecen todos los respetos. Yo tampoco soy de Medina. Pues entonces, ¿qué estás diciendo, hombre? ¿Pero qué te he dicho? Entonces, ¿qué estás diciendo, hombre? Bueno, a lo que vamos, a lo que vamos. Por favor, Julián, hay que concluir por favor. Nada, de esto daremos otro debate otro día. José Manuel, tenemos que concluir, ya estamos fuera de tiempo. Por cerrar rápidamente, la década pasada la podemos resumir en que agua pasada no mueve molino. Entonces, como haya sido la década pasada, ya hemos visto lo que ha sido, no ha sido nada como para tirar cohetes, entonces, vale, ya pasó, no mueve molino. Lo que tenemos que pensar es en la década próxima. Es decir, para lo que nos tenemos que preparar es para la década próxima. Para lo que tenemos que exigir a los poderes públicos es para que adapten la administración del ayuntamiento, los servicios públicos, que reclamen a la Junta. Vamos, yo es que yo entiendo poco, voy a hacer un chiste, pero entiendo poco cómo a cada concejal, en el momento que juran el cargo, no les dan un colchón hinchable. Lo que tenían que tener era un colchón hinchable, una colchoneta, para cogerse la colchoneta debajo del brazo, irse a la puerta de la conserjería correspondiente, inflarla y dormir a la puerta. Es que no puede ser de otra forma. Es decir, tienen que dormir en la puerta, o sea, en el despacho del ayuntamiento no se hace nada. Hay que gestionar. Nada, eso ya lo hace el ordenador todo. Y el técnico correspondiente. El concejal tiene que dormir en la puerta del consejero o en la puerta del ministerio. Un día o una semana en cada puerta. Bueno.
para que el señor consejero o el señor ministro, para entrar en su despacho, tenga que saltar por encima de la colchoneta del concejal del Medina del Campo. Pues como porque vayan todos, si no, tendrá que hacer un hotel ahí enfrente. que hagan un hotel. Es decir, pues de momento yo no sé si va alguno, pero de momento que vaya el de Medina Eso del Campo. se hace muy... Quiero decir, eso se hace continuamente. sí, claro. Por eso quiero decir que la política hay que hacerla fuera, y que hay que prepararse para que sean otros poderes públicos, porque el Ayuntamiento de Medina del Campo como tal no se le puede exigir tampoco que sea la administración omnipresente que tenga la varita mágica para solucionar todos los problemas. Tenemos que concluir. Jesús Ramón Rodríguez, muchas gracias. Julián Rodríguez Santiago, gracias. José Manuel Sánchez, gracias. Y que pasen ustedes unas felices Navidades. Igualmente.